Y ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con unos problemas del examen parcial del ciclo de verano de este año, del curso de Termodinámica 2. Este es el examen parcial. Fueron cuatro preguntas, pero puse la 2, 3 y 4 porque la primera fue teórica. Y bueno, en este canal hacemos puro Python, así que vamos con la pregunta 2. A ver, esta pregunta es una pregunta relativamente fácil, sencilla, no hay mucho que pensar. A ver, vamos a poner la pregunta y vamos resolviéndolo y luego ya formulamos el problema y lo hacemos en Python. Solución. Genial. Entonces, para el sistema etanoato de etilo y N-etanol a 343.15 Kelvin y nos dan la información de los coeficientes de actividad y las presiones de saturación. Presión de burbujas y su composición. Nosotros ya hemos visto esto en el canal en algunos videos. Bueno, varias veces lo hemos visto. Y cada vez que tengamos coeficientes de actividad y no nos mencionan nada de coeficientes de fugacidad, asumimos que solo hay no idealidad en la fase líquida. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, acuérdate solo de tu ley de Raoult, Raoult modificada, ¿no? Raoult modificada. ¿Cómo es eso? La ley de Raoult modificada me dice que las presiones parciales, J por P, es igual a la fracción molar en fase líquida por la presión de saturación del componente I. Pero acá le vas a agregar por la palabra modificada un coeficiente de actividad. Y esta es tu ley de error modificada. Bacán. Entonces, ¿cómo lo expresaría para cada uno de los componentes? Y1P es igual al X1 por P1 SAT por el gamma 1. Y acá tendrías Y2P es igual al X2 por el P2 SAT por el gamma 2. Chévere. Entonces nos dicen presión de burbuja. ¿Qué significa eso? Significaría que si dibujamos un pequeño estante, un pequeño recipiente, burbuja significa que sale una burbuja, ¿no? Es decir, que tenemos todo en la fase líquida y que va a salir una burbujita. Eso significaría que prácticamente todo lo de acá es líquido. Es decir, el ZI vendría a ser igual al XI. En este problema ya te lo dan, ¿no? X1 igual 0.15. Si te hubieran puesto Z1, sería igual XI, ¿no? Porque estamos hablando de burbuja. Entonces sería que en datos tenemos que el x1 es 0.15. Obviamente el x2 va a ser 1 menos el x1, que va a ser igual a 0.85, ¿no? Chévere. Y ya. Entonces, como nos piden también presión de burbuja, entonces queremos todo en función de x. Entonces, de alguna manera tenemos que eliminar las y's. Para ello, voy a sumar ambas ecuaciones. ¿Cómo sumar? Sí, las voy a sumar. ¿Y por qué? Vamos a ver ahorita. Si yo sumo ambas ecuaciones, yo puedo deshacerme de las y's. ¿Cómo así? Acá sería y1p más y2p. Y esto yo factorizo el p y obtengo y1 más y2. Y esto es igual a 1, ¿no? Prácticamente esto solo es p. Y acá tengo el x1 p1 sat, gamma 1 más x2 p2 sat, gamma 2. Ya tengo todo en función de las x. Entonces, la presión es conocida. Bueno, la presión nos piden, ¿no? La presión nos piden. El X1 es conocido, el P1 SAT es conocido, el gamma 1 se puede conocer por las fórmulas, el X2 también es conocido, P2 SAT es conocido y el gamma 2 también se puede conocer a partir de las fórmulas. Entonces solo sería resolverlo, ¿no? Pueden usar una calculadora. Yo lo voy a hacer acá en Python rápidamente. Para ello voy a importar NumPy. Y luego también voy a hacer el cálculo para las funciones, bueno, para los coeficientes de actividad, ¿no? Def gamma 1, que depende del x2. Es el gamma 1, tendría que ser nb punto exponencial, ¿no? Porque acá pueden ver que es logaritmo, entonces sería exponencial. Sería d 0.949 por el x2 elevado al cuadrado. Ajá. Y que me retorne el gamma 1, ¿no? Entonces esto igual para el gamma 2. 2, 2 y 2.
Bacán. Entonces ya teniendo estos dos de acá, bueno, acá sería x1, ¿vale? ¿No? X1. X1 y acá sería X1. Ya, chévere. Entonces teniendo los gamas, yo ya puedo... bueno, también tengo el X1 que vale 0. ¿Cuánto vale? 0.15. El X2 es 1 menos el X1. ¿Qué más tengo? Tengo la temperatura, que por lo que veo no es tan importante, porque se mantiene constante en todo el proceso y no hay ningún valor que tenga temperatura. Y también tengo presiones de saturación, ¿no? PSAT 1, que va a ser 79,83. Y PSAT 2, que va a ser igual a 40.46. Uy, no sé por qué Copilot está que me autocompleta el número, creo, ¿no? Medio raro. Bueno, luego lo desactivo. 79,83, 40.46. Ya. Bacán. Entonces ya tengo estos valores. Solo faltaría generar la presión, ¿no? Sería x1 por p1 sat. PSAT 1. Uy, esto de acá sí me sirve, por ejemplo. Lo he llenado completo, Copilot. Chévere. PSAT 1 gamma 1 más x2 PSAT 2 gamma 2. Chévere. Y esta sería la presión, ¿no? La presión vendría a ser 58,9. Entonces, mi primera respuesta sería 58,9. Entonces, respuesta para la A. La presión es 58,9 kilopascal. Chévere. Entonces, vamos con la siguiente pregunta, que es la presión y composición del azeótropo. En el azeótropo, ¿qué tenemos? Azeótropo. En el azeótropo tenemos que, si se recuerdan las gráficas, teníamos algo así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando ustedes seleccionaban un punto por acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tenías una curva así y seleccionabas una presión. Acá no hay azeótropo, sabemos que no hay azeótropo. Tú sacabas acá un componente, ese sería si esto fuera presión, este sería para el X y este sería para, por ejemplo, espera. Este, por ejemplo, esta sería presión para el X y este de acá para el Y, ¿no? Ujú. Entonces, si tú analizabas de esta manera, este sería X1 y Y1. Acá no hay isótropo, ¿no? Pero en el isótropo estos dos puntos de acá se juntan. ¿Cómo así? Si tú miras una gráfica azeotrópica, tendríamos lo siguiente. Que tendrías, por ejemplo, una curva algo así. Creo que hay una curva que es así. Ujú. Y otra curva que es así, si no me equivoco. Ya, algo así. Entonces, si tú sacabas un punto acá, por ejemplo, tú tenías acá uno para X, uno para Y en este caso, y esto para X, ¿no? Algo así. Pero en el azeótropo, estos dos puntos se juntan. En el azeótropo, el X1 y el Y1 son el mismo. Entonces, esa es la magia del azeótropo. Entonces, podríamos decir que en el azeótropo, el X1 es igual al Y1. Y el X2, por consiguiente, sería igual al Y2. Entonces, teniendo eso en cuenta, ya podemos usar las ecuaciones de Raoult, ¿no? Entonces, usaríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, vamos a ponerlo acá, esto de acá tendríamos una acá, esto de acá tendríamos otra acá. Tendrías que vamos a ponerlo acá, Y1 por P es igual X1 P1 SAT por gamma 1. Y acá tendrías Y2P es igual al X2 P2 SAT por un gamma 2. Acá se eliminarían las Y1 con el X1 y el Y2 con el X2, ya que ambos son iguales. Y tendrías que, vamos a ponerlo un poco más abajo, la presión es igual a la presión 1 de saturación por el gamma 1. Y la presión también es igual a la presión 2 de saturación por el gamma 2. Estos gamma, recuérdate que son funciones de x2 y esta es función de x1. Y prácticamente la función de x2 es función de x1 también, ¿no? Las presiones son conocidas.
Entonces solo, y esto de acá son variables. Entonces tienes un sistema, vas a ponerlo acá, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo cual se puede resolver, ¿no? Se puede resolver. Chévere. Una manera de resolverlo quizás podría ser de repente sacando logaritmos a ambos lados. ¿Por qué logaritmos? Porque acá tendría, bueno, mejor divido, primero divido. P1 SAT. ah, o divido primero, ¿no? Ah, ya sé, tengo una idea. Primero voy a dividir ambas ecuaciones, obteniendo 1, porque sería P entre P, es igual a P1 SAT por el gamma 1 sobre el P2 SAT por el gamma 2, ¿no? Acá elimino las P's y me queda con 1, ¿no? Bacán, entonces voy a continuar por acá. Tendría el P1 SAT gamma 1 es igual al P2 SAT gamma 2, ¿cierto? Chévere. Y yo sé que los gamas se relacionan con logaritmos. Así que esto es conocido y estas son funciones de x. Se puede resolver, ¿no? Quizás yo lo puedo poner como un P1 SAT por un gamma 1 menos un P2 SAT por un gamma 2. Estoy tratando de ver si puedo sacarlos como... Ah, ya sé qué hacer ya. Sí, 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 ya sé qué hacer. A ver, lo voy a poner acá. Este examen recién lo estoy haciendo ahorita con ustedes. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a ponerlo así. Miren. Miren lo que voy a hacer. Gamma 1 sobre gamma 2 es igual a P2 SAT sobre P1 SAT. ¿Cierto? Entonces yo puedo sacar el logaritmo natural y obtendría de esto menos esto. Por la propiedad del logaritmo, de la división es igual a la resta de logaritmos, ¿no? Y acá sería el logaritmo natural de P2 SAT sobre P1 SAT. Esto lo saben, ¿no? El logaritmo natural de gamma 1 es 0.949 por el x2 al cuadrado y esto es 0.949 por el x1 al cuadrado. P2 SAT sobre P1 SAT. Entonces luego el x2 es 1 menos x1. 0.949 por 1 menos x1 al cuadrado menos 0.949 por x1 al cuadrado es igual a esto. Bueno, esta es la solución analítica, ¿no? O sea, en Python lo hubiéramos resuelto en un segundo, pero esta es la solución analítica que probablemente su profesor quiere que la hagan. Lleguen a este punto, ¿no? Y acá pueden resolver la ecuación cuadrática, porque es una cuadrática, ¿no? Si quieren pueden expandir esta ecuación de acá y ya eliminarían el factor x1 y se quedarían solo con un factor con un factor x. ¿Cómo así? Miren, acá sería 0.949. Voy a hacerlo de manera analítica, a ver. Vamos a ver qué sale. Acá quedaría, esto de acá es 1 menos 2x1 más x1 cuadrado. Entonces, si tú lo distribuyes, te queda 0.949 menos 2 por 0.949, que lo podemos calcular acá. Sale 1.898. 1.9898, ¿no? Vaya. 898 x1 más 0.949 por x1 cuadrado. Acá sería menos 0.949 por x1 cuadrado. Y acá el P2 SAT es 40.46. Sería ln de 40.46 sobre el P1 SAT que es 79.83. Entonces, de acá esto con esto se va. Y ya puedes resolverlo, ¿no? Esto pasa al otro lado. Te quedaría 0.949. Bueno, la respuesta sería 1 entre 1,898 por 0.949 menos ln de 40.46 sobre 79,83. Esto es tu x1.
Wow. Si lo ponemos en Python, vamos a ponerlo acá. Genero un código más. Sería 1, el x1 del aciótropo sería 1 sobre 1.898 por 0.949 menos el logaritmo natural de 40.46 sobre 79.83 y el x1 hacia otro. 0,85 sale el x1, ¿no? 0,858. Obviamente el x2 sería el x2 hacia otro, sería 1 menos x1 hacia otro, que lo pueden ver acá, ¿no? Hacia otro. 0,14. Bueno, la otra manera que yo les decía, esta es la manera analítica, ¿no? La otra manera sería usar solo de frente la ecuación que está acá. Esta es la manera analítica. El método directo sería usar la ecuación que teníamos acá, pues, ¿no? Solo eso. Sería P1 SAT por gamma 1 es igual al P2 SAT por el gamma 2. Entonces tú restabas y tenías lo siguiente. P1 SAT gamma 1 menos P2 SAT gamma 2 es igual a 0. Sería solucionarlo nomás, ¿no? Y esta de acá vendría a ser tu función de error, ¿no? Esto de acá, si se acuerdan los videos anteriores, a esto lo llamamos una función de error y valor absoluto, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo también rápidamente. Tendríamos que, voy a definir una función de error. Definir f, que depende del x1, pues, ¿no? Entonces acá yo diría, este de acá está bien, este de acá está mal. A ver, acá sería x, bueno, acá x1, y acá tengo el x1 y acá tengo el x2. Tengo que definir acá entonces el error. El error vendría a ser igual, a P1 SAT, PSAT 1 por gamma 1 menos PSAT 2 por gamma 2. El gamma 1 de acá depende del x2 y el gamma 2 de acá depende del x1, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer es retornar el error. Pero esto de acá es absoluto, ¿no? Acuérdense que es absoluto. Acá. Entonces yo lo regreso acá. Y para minimizar mi error es from scipy.optimize import minimize. Y luego el res vendría a ser un minimize. Mi res vendría a ser un minimize en la función. Y los bounds, bueno, acá lo he autocompletado Copilot, pero solo sería así, ¿no? Voy a ponerle 0.15 para que sea el x1. Para que busque acá, ¿no? 0.5 para que busque acá. Y que me dé mi res.x, ¿no? Ahí está, 0.8580, el mismo valor que tuvimos acá, ¿no? Sería el método directo, ¿no? Solo dos pasitos. Entonces, obtuvimos la siguiente solución. Para la parte B, el x1 es 0.858 y el y1 es 0. ¿Cuánto era? 1419, ¿no? 14,2. Obviamente el x2 va a ser 0. Bueno, este es el x2, mejor dicho, 0.142. Y este es el y1, sería igual, ¿no? Porque es hacia otro. Y2, 0.858. Chévere. Y la presión, bueno, vendría solo a reemplazar, ¿no? La presión vendría a ser esto que hicimos acá hace rato. Igualito. Entonces sería presión azeotrópica. Presión azeotrópica sería el x1 azeotrópico por la presión 1, y x2 azeotrópico. X2 es azeotrópico y este es X1 azeotrópico.
y que me retorne la presión azotrópica, que es 81,37, ¿no? La presión azotrópica, 81,37 kilopascal. Está bien, 81,37 kilopascal. Bueno, bacán. Esa fue la pregunta 1. Bueno, la problema 2. En el siguiente video veremos el problema 3. Chao.